ahí peinadito. Sí, súper peinadito. Yo tengo el pelo un poco largo, por eso no me quito la boina. No, está bien, pues yo también lo tenía muy largo. Sí, soy chascón, ¿eh? No tanto chascón. Ya. Ahí sí. ¿Cómo están, jóvenes, estimados, estimadas del séptimo básico? Estamos ya acercándonos al fin de nuestro módulo 5, ¿cierto? Entonces, decirles dos cosas. Una, que vamos a trabajar hoy día, sí que sí, en esta hora de clases, ya en la actividad 1 que dice ahí el LIRMI, porque hay pocas entregas y a pesar de que todavía no se cumple el plazo, que es el 23, vamos a trabajar hoy día en clases, ¿ya? Para que cada uno de ustedes tenga su tarea hecha en el plazo y no nos atrasemos ninguno de nosotros, ¿ya? Voy a hablar unos 10-15 minutos sobre la temática de la sesión de hoy y después vamos a ir de lleno a trabajar, ¿ya? Cada uno de ustedes va a irse a trabajar en su tareita, los que no la han hecho, que son la mayoría. Entonces, estamos en nuestro módulo 5, ¿cierto? Hemos administrado durante 2 módulos, ¿cierto? Alrededor más de 1000 años de historia, ¿ya? Historia de Europa Occidental principalmente, que es lo que se nos enseña, ¿ok? Estamos en la Baja Edad Media y estamos viendo, hoy día vamos a ver lo que es la crisis, la llamada crisis de la Edad Media, ¿ya? La cual se dio porque hemos visto que hay varias denominaciones para digamos, digamos, para dividir la Edad Media. Entonces, algunos historiadores, lo hemos dicho varias veces, definen la Baja Edad Media a partir del siglo XI, pero otros historiadores llaman Baja Edad Media principalmente a los siglos XIV y XV, ¿ya? Es decir, el periodo de esta llamada crisis. ¿Alguien me podría decir por qué creen ustedes que se produjo esta famosa crisis de la Edad Media? Pueden activar sus micrófonos. Traten de hablar ahí por su micrófono, no hay problema. Por Ya, la peste Camilo ahí, negra. ya Mauricio habla, Mauricio Sandón, ¿cierto? Sí. Ya, Mauricio habla de la peste negra, ¿ya? Entonces, en nuestra cronología que habíamos hecho, ¿cierto? En el módulo anterior, esta famosa peste negra, ¿cuándo fue que ocurrió? ¿En qué fecha más o menos? 1315, por ahí. Ya, para que no nos confundamos, ¿ya? Sí, de Recién, 1315 a 1317. Lo tengo escrito, creo. Creo que era así. ya, ya Camilo, ahí hay una pequeña confusión, ¿ya? La famosa crisis de la Edad Media tiene 2 hitos, ¿ya? Y siempre cuando para que ustedes vayan como desarrollando el pensamiento histórico, que consiste en que ustedes piensen históricamente acerca de los cambios y las continuidades, muchas veces en los cuales hay crisis alimenticia, ¿ya? Posteriormente a esto hay como consecuencias, por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito económico, y en este caso en el ámbito humanitario. Lo que usted está hablando, Camilo, es primero ocurrió una crisis económica, ¿ok? Una crisis económica en los años justamente 1315 y 1318. Esta crisis económica en Europa occidental transcurrió por condiciones climáticas que afectaron las cosechas. Tenemos que saber que en esta época la economía fundamental de Europa es principalmente agrícola,
Entonces, básicamente, toda la gente dependía del trabajo de los agricultores, y si hay malas cosechas derivadas de heladas y cambios climáticos que se dice que ocurrió en esta época, tenemos que para 1315 y 1318 hubo mucha hambruna, ¿ya? Y esta hambruna afectó al grueso de la población, que era la mayoritaria, era pobre, digamos, era trabajadora campesina, sin mayores recursos que su fuerza de trabajo, que estaba al servicio de los señores feudales, sabemos, ¿cierto? Entonces, esta crisis económica, esta crisis de hambre, digamos, ¿ya? Esta crisis agrícola de los años 1315 y 1318, principalmente que se dio en Francia, precede a la Gran Peste Negra. La peste negra ocurrió a partir de 1348, ¿ok? 1348, 1349, ahí se empieza a expandir. No fue una peste que durara poco tiempo, y tampoco fue una peste que ocurrió una sola vez, sino que después de la instauración de esta peste, en 1348-1350, sí, estimada Josefina, buen día, está grabando, ahí está grabando el profesor Juan Pablo, le puso play hace unos minutitos ya. Entonces, esta peste no ocurrió solamente en 1348, 1350, sino que después tuvo lo que se puede decir recaídas, ¿ya? En 1360, 1361, ¿ya? Tuvo lo que se llaman réplicas, ¿ya? Voy a leer ahí el chat. Cristóbal habla sobre el cambio del sistema feudal al capitalismo. Ya, muy bien. Aquí tenemos que hablar sobre a ver. Ya. Esta peste negra, ¿ya? Esta peste negra produjo una crisis total del sistema feudal. Aquí hay que hacer la siguiente reflexión. Prácticamente en la historia, ¿ya? Cuando se nos habla de desastre, de crisis, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar del desastre de Curalaba, que ocurrió en la historia colonial de Chile, ¿ya? Pero es una denominación que está ahí como en la memoria, el desastre de Curalaba, el desastre de Rancagua. Cuando se nos habla de palabras tan sonoras como estas, ¿ya? Desastre, crisis, ¿cierto? Estas palabras se utilizan cuando de verdad, digamos, hay una crisis para la clase dominante, ¿ok? Porque en el sistema feudal, que nosotros hemos podido ir hablando de este sistema feudal en las diferentes sesiones, el sistema feudal era una pirámide, ¿ya? En la cual la cúspide era el rey, los nobles, el clero, es decir, los sacerdotes, ¿cierto? Y monjes, y el resto de las personas eran trabajadores, digamos, que no tenían mayores recursos que, como ya dije antes, su fuerza de trabajo. Entonces, en resumidas cuentas, la clase trabajadora prácticamente vivía en crisis, ¿ya? Vivía en la incertidumbre de que se morían los niños, los bebés se morían bastante, esperanza de vida muy reducida, ¿ya? En promedio no superaba los 30, 35 años dependiendo de las regiones. Entonces, la gente que vivía atada a la tierra por este sistema feudal siempre vivía en crisis, ¿ya? Ahora, ¿cuándo ocurre la crisis, digamos, de la clase dominante, ¿cierto? La clase que explotaba a estos trabajadores
agrarios. Bueno, esta crisis viene cuando posteriormente a la peste negra, tenemos que saber que en diferentes zonas de Europa afectó a el 50% de la población, en otras ocasiones a un tercio de la población. Hubo escasez de mano de obra, ¿cierto? Y cuando hubo escasez de mano de obra, las tierras quedaron sin cultivar. Y cuando estas tierras quedaron sin cultivar, los dueños de estas tierras ya no pudieron tener beneficios económicos. Y es aquí entonces cuando se habla de una crisis. ¿Por qué? Porque la nobleza no tuvo ya los ingresos que tenía antes, ¿ok? Derivada de esta peste negra, que fue brutal, ¿ya? Entonces, cuando se produce esta escasez de mano de obra, hay un quiebre, digamos, de lo que era el sistema feudal, que se basaba en relaciones, digamos, de palabra entre siervos de la gleba, así se le llama en la historiografía, los siervos de la gleba, gleba es tierra, los siervos de la tierra, estaban atados a la tierra de nacimiento. Cuando hay escasez de mano de obra, los señores feudales, los dueños de las tierras, ¿qué hacen? Se ven en la obligación de, para poder mantener sus estándares de vida, en contratar asalariados, ¿ya? Entonces, aquí hay un importante cambio económico, ¿ya? Y que es lo que está hablando el señor Cristóbal, ¿cierto? Siempre con sus buenos aportes, que hay un cambio, se empieza a efectuar un cambio en el sistema económico generalizado, ¿cierto? Y se nos empieza a hablar, ¿ya? De el capitalismo inicial, o capitalismo primario. ¿Alguien me podría hablar o definir qué entienden por capitalismo para que lo podamos contrastar con lo que está pasando en esta época? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué viene siendo el capitalismo? Ya, volví. El capitalismo, digamos, es el sistema de organización económica que rige en el mundo hoy día en prácticamente todo el mundo con este concepto de la globalización, ¿ok? Pero en una visión histórica, ¿ya? El capitalismo se dice que tiene origen en esta época, ¿ok? A través de diferentes factores, ¿ya? Diferentes personajes que empiezan a aparecer, ¿ya? Uno de estos elementos, ¿ya? Es la revitalización del uso de la moneda, ¿ya? Del circulante, que se le llama. El dinero tiene diferentes soportes. Hoy en día estamos pasando un cambio histórico mundial, digamos, estamos viendo una revolución, digamos. Una revolución significa un cambio total en lo que habíamos acostumbrado a conocer, porque hoy en día se está reemplazando a pasos agigantados a raíz de esta pandemia, digamos, los organismos internacionales del día de hoy, ¿ya? Que controlan el dinero, estoy hablando del Banco Mundial, entre otras, están promoviendo que los humanos dejemos de utilizar el dinero como lo conocemos, es decir, el billete, el circulante, un papel, que es una creencia de que significa vale
tanto, ¿cierto? Un billete de $100, creemos que vale $100, ¿cierto? Y la moneda, ¿ya? Antes, en la época de, por ejemplo, mis abuelos, ¿ya? Por ejemplo, si uno tenía un billetito, ¿cierto? Podía ir al banco y cambiarlo por oro, ¿ya? Y había una relación entre el dinero y el oro. Hoy en día se está efectuando un cambio, como digo, revolucionario y radical, en donde se está incentivando a que la gente deje de usar el dinero físico y que solamente exista el dinero, digamos, virtual, el dinero que reside en la cuenta de alguien, ¿ya? Esto está pasando El hoy en día. Bitcoin. Claro, el Bitcoin, entre otras monedas que están existiendo, porque no es el único, ¿cierto? Pero durante prácticamente siglos, por lo menos 5 o 6 siglos, tenemos un sistema que se llama capitalista, en donde empieza a existir una afluencia de circulante, ¿ya? De dinero en efectivo, digamos, principalmente sustentado en monedas de plata, monedas de oro. ¿De dónde venía esa plata y de dónde venía el oro? En la Edad Media, en la Baja Edad Media, la plata venía principalmente de minas del centro de Europa, los actuales países de Checoslovaquia, perdón, ya no existe Checoslovaquia, la República Checa, está ubicada en una región histórica que se llama Bohemia. Las minas de Bohemia, durante siglos, brindaron plata a Europa. El oro venía de minas de oro que existen todavía, ¿cierto? Que fueron explotadas durante también siglos en la costa de Guinea, en África. Es decir, el oro venía principalmente de África. Estamos hablando de la época previa al descubrimiento, entre comillas, de América, porque cuando esto ocurra, ¿ya? Habrá un cambio total en el sistema económico mundial europeo, porque habrá una sobreabundancia de plata y oro, porque aquí América está llena de minas de plata y de oro, ¿cierto? O sea, lleno de yacimientos, ¿ya? Derivada de su conformación geológica, derivado de las cordilleras, por ejemplo, la de los Andes son muy ricas en oro, plata. Nosotros lo sabemos esto porque Chile se basa en una economía principalmente minera, ¿ya? Entonces, en esta época tenemos la aparición de lo que se llama el capitalismo bajo la denominación de el nombre de capitalismo inicial. Es decir, es el primer estadio o momento del desarrollo histórico del capitalismo, que, como acabo de decir recién, con los descubrimientos de América, se provocará un gran avance en este capitalismo. Aquí en esta baja Edad Media estamos frente a la aparición también de algo que se llama la banca, los bancos, ¿ya? Los bancos no eran tampoco como hoy día los conocemos, ¿cierto? Una institución, un edificio donde uno entra y te atiende un ejecutivo de venta de banco, ¿cierto? Y muy serio, ¿cierto? Y uno va a pedir un préstamo y si uno, ¿cierto? Antes los bancos principalmente eran banqueros, eran personas que habían acumulado mucho oro y plata y estaban en condiciones de prestar este dinero a interés, ¿ya? Esto significa que, por ejemplo, te prestaban 100 pesos, ya, o 100.000 pesos chilenos, por poner una relación, y uno tenía que devolver este dinero en un plazo, y obviamente no devolvía 100.000, sino que devolvía 140.000 pesos, ¿ya? A condiciones de interés muy alto, es decir, lo que uno tenía que devolver era bastante más de lo que te habían prestado, ¿ya? En esta época los prestamistas eran bastante usureros y durante gran parte de la Edad Media la Iglesia Católica
tenía la hegemonía ideológica de todas las personas, digamos, ¿ya? De todas las personas que eran católicas, porque también en esta baja edad media hay crisis en todo ámbito, ¿ya? Entre ellas la espiritual, que la voy a hablar después, ¿ya? Entonces la Iglesia Católica obligaba a que las personas, los cristianos, no prestaran dinero a interés. ¿Por qué? Porque dentro del pensamiento cristiano de la Iglesia Católica de aquellos momentos, el prestar a interés era considerado un robo, ¿ok? Era considerado algo inmoral y poco ético. Por lo tanto, los cristianos no estaban en condiciones religiosas o morales de prestar dinero a interés. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes eran los que prestaban dinero a interés en la Edad Media? Pregunta. Sí, se escucha un bebé, es mi bebecito, que está ahí on fire. Ahora, bueno, cumplió un año, tiene un año y una semana, y ahora empezó a caminar, así que abre todas las puertas y todo. En la Edad Media, en Europa, nosotros vimos en varios mapas, ¿cierto?, que había una zona de influencia donde estaban los musulmanes, ¿cierto? Sin embargo, en las ciudades de Europa medieval, existía una población que no eran ni musulmanes ni católicos, ¿ya? En el módulo 4 hablamos de esto un poquito, los judíos, ¿ya? Los judíos eran los que, digamos, entre comillas, monopolizaron el préstamo a interés durante importantes siglos de la Edad Media, ¿ya? Entonces, estas personas, los judíos, por ejemplo, en el caso de España, le prestaban dinero a los reyes, ¿ok? Le prestaban dinero a los reyes y eran personas con mucha riqueza, ¿ya? En esta época, entonces, es la aparición de lo que se llama la banca, ¿ya? Los prestamistas, los banqueros. Y recibe este nombre de banca porque ellos se ponían, digamos, en el centro de las pequeñas ciudades medievales, donde están los artesanos, donde se venden las cosas, con una banca. Se sentaban ahí a prestar monedas, ¿ya? Entonces de ahí viene el nombre banca, los banqueros, ¿ya? Se sentaban en sus bancos de madera a prestar dinero, ¿ya? En la plaza. Entonces era algo muy, 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 muy diferente a lo que se ve hoy en día, ¿ya? Donde hay edificios, todo muy ordenadito, ¿cierto? También en esta época, en relación al capitalismo inicial, está la idea de la nota de crédito, ¿ya? La aparición de la nota de crédito era un papelito, ¿ya? Un pagaré que se llama. Entonces, un prestamista podía pasarle ese papelito a alguien de manera que ese papelito, la nota de crédito, quien recibía este préstamo pudiera viajar por bosques, ¿ya? Y lugares rurales de Europa sin tener que cargar el dinero en físico, ¿ya? De modo de evitar la posibilidad de ser robado, ¿cierto?, por los bandidos que siempre han existido, digamos, y existían en esta época en las zonas donde no existía el poder político, es decir, en los campos, ¿ok? Voy a ir terminando ya para que ustedes trabajen en su tarea, ¿ya? Yo sé que me alargo con sus comentarios también me alargo, así que, bueno, esta crisis, esta llamada crisis, esta crisis que afectó a Europa tuvo también su componente espiritual, digamos. ¿Por qué razón? Porque ahí está Mute.
A mí me gusta que me activen los micrófonos, pero para que escuchar sus voces y que hagan preguntas, ¿cierto? Bueno, no hay problema, ¿ya? Recién ahí mi bebecito tenía todo el manso circo. Bueno, eh, esta crisis de la famosa peste negra, como estoy tratando de explicar, tuvo su consecuencia en la llamada crisis del feudalismo, porque los señores feudales se vieron con sus ingresos disminuidos, ¿ya? Por eso se habla de una crisis, ¿ok? Fue una crisis también política, porque estos señores feudales, al ver disminuido su poder real político, se vieron, no es que se vieron obligados, sino que ellos tuvieron la notable, digamos, estoy hablando en ironía, la notable ocurrencia de salir de esta crisis a través de la guerra, ¿ya? Muchas veces la guerra aparece cuando la clase dominante está acogotada, digamos, ¿ok? La guerra la provocan los poderosos, ¿ya? Para distraer, digamos, las energías o las atenciones de épocas sociales convulsivas, ¿ok? Entonces es así como en esta, digamos, consecuencia de esta gran crisis demográfica, económica, está esta crisis política que afectó por lo menos a Francia e Inglaterra en esta llamada Guerra de los 100 años, ¿ya? La Guerra de los 100 años, en la cual se enfrentó la corona de Inglaterra con la corona de Francia por herencias de posesiones dinásticas, ¿ok? Los ingleses decían que ellos tenían derecho a un territorio que actualmente queda en Francia, y los franceses decían que no, bueno, y ahí estuvieron inmersos en una guerra larga, que fue la Guerra de los 100 años, aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV, ¿ya? Se dice que no duró 100 años, que duró más de 100 años, ¿ya? Pero se conoce como la Guerra de los 100 años. Otra importante consecuencia de esta crisis derivada de la gran mortandad que significó la peste negra, la muerte negra, fue una crisis espiritual, ¿ya? Una crisis espiritual en donde la población en general dejó de creer lo que hasta entonces creía. Hasta entonces creía que, digamos, el Creador los iba, digamos, los iba a proteger, digamos, de la muerte, etcétera. Entonces, la mortandad de la peste negra fue tan gigante, digamos, que imagínense ustedes en donde más de la mitad de la población muere. En una villa, digamos, muere la mitad de la población, en algunas, se dice en promedio que un tercio o la mitad, ¿ya? Pero hay zonas en donde murió casi toda la población, ¿ya? Entonces, los que quedaron vivos, quedaron con, por ejemplo, habían villas o ciudades o campos totalmente abandonados, ¿ok? Y lo más significativo de esta muerte negra es que la muerte negra, ¿ya? No discriminó, no discriminó eh, entre Plata pobres y no plata. o ricos, entre campesinos y señores, entre reyes y siervos de la gleba, no discriminó, ¿ya? Entonces, este impacto que tuvo la población de decir, bueno, el rico, el poderoso, el que es rey, también muere igual que el pobre, entonces originó esta ideología de que un poco la muerte, ¿ya? Iguala a la población, ¿ok? Hay un elemento cultural muy importante de esta época que se llama la danza de la muerte. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿Han escuchado hablar de la danza de la muerte, jóvenes? No, Ya miren, les voy a mostrar unas imágenes. capoeira. ¿Ah?
No, nada. A ver cómo busco acá. Ya, aquí en Google vamos a buscar nomás. Ya. La danza de la muerte, aquí voy a compartir imagen, estoy en Google, ¿ya? A ver, ¿dónde están? Se me perdieron. Aquí está la pantalla, ya. Entonces, share screen. Share. Ya, ¿se ve lo que estoy compartiendo, jóvenes? Sí, sí se ve. Sí. Ya. Este tema, ya, se ve que estoy moviendo la pantalla, ¿no? Ya, ahí sí. Cuando yo, digamos, entre comillas, descubrí, porque uno cuando se adentra en las páginas de la historia, hay muchas cosas que no sabe, entonces para uno es como un descubrimiento, ¿ya? Me llamó muchísimo a mí la atención esta consecuencia de la gran peste negra, porque la gente que sobrevivió, ¿ya? Que hemos dicho ya que en algunas zonas fue del 40%, del 30%, las personas que sobrevivieron, la mitad de la población, se dieron cuenta de que de un día para otro, alguien que tenía familia ya no tenía a nadie, se había muerto prácticamente todo. Entonces, como que generaron en respuesta un arte, un arte que es principalmente pictórico al día de hoy, pero que en aquella época era todo un fenómeno dancístico y musical, ¿ya? Se llama la danza de la muerte, ¿ya? Y consistía en que las personas, ¿ya? Los sobrevivientes, después de que ya pasó toda la gran debacle de la muerte, salían a danzar, ¿ya? Los vivos, ¿ya? A danzar por la aldea así como un poco felices, ya de que habían sobrevivido, pero también como con la idea de que los muertos que habían dejado de vivir y habían abandonado la tierra, estaban ahí como viviendo junto con los sobrevivientes, ¿ya? Y en estas imágenes de la danza de la muerte, siempre se representan ya los, los fallecidos, ¿ya? Ahí como esqueletos, ¿ven? Ahí hay una persona que ha muerto, ¿cierto? Representa a un muerto. Y lo más simbólico de estas danzas de la muerte es que representa que tanto el rey, ¿ya? Aquí tenemos el rey, la reina. Aquí vemos prácticamente puras personas por sus ropas, podemos ver que no son las personas más pobres, digamos. Aquí tenemos personas que pertenecen a la nobleza, tienen corona, ¿cierto? Entonces, lo que más impacta, digamos, al día de hoy es que ellos se dan cuenta de que la muerte igualaba tanto al poderoso como al pobre, al rey como al siervo de la gleba, ¿ya? Entonces estas personas iban por las aldeas y hacían unas canciones, ya que están obviamente en otro idioma, que son francés antiguo, alemán antiguo, ¿okay? Castellano antiguo, en donde como que se burlan y se mofan de esta muerte que les ha arrebatado a sus seres queridos, ¿ok? Entonces, las letras de estas canciones que han quedado hoy día como hasta la posteridad, muchas veces son de carácter un tanto grosero, ¿ya? Diríamos, uy, que ordinarios, ¿ok? Porque hablan de del cuerpo humano sin tapujos, ¿ya? De un cuerpo humano putrefacto que, ¿cierto? Que se descompone una vez que muere, porque estas personas efectivamente pudieron conocer y comprobar por sus propias empíricos, ¿cierto? Por su propia experiencia,
cómo olía un cuerpo putrefacto. Se dice que en algunas aldeas el olor a muerto, digamos, era increíble, ¿ya? Porque la peste negra era tan rápida en su avance que ni siquiera dejaba tiempo de que hubieran personas capaces de enterrar a estas personas. Entonces se descomponían al aire libre. Por lo tanto, la putrefacción, digamos, y las infecciones derivadas de esto eran francamente inimaginables para nosotros, ¿ya? Mire, aquí hay como esta muerte negra se dio principalmente, ¿ya? Eh, en Francia, también se conoce como la danse macabre, ¿ya? La danza macabra, ¿ya? Entonces, mira, aquí hay un largo poema en este caso de este Saint-Saëns, pero este caballero no es de esta época. ¿Algún comentario respecto de esto de la muerte negra, o sea, de la danza de la muerte que ocurrió en esta época? ¿Lo conocían? Yo no lo conocía. Y es como Yo había raro. visto imágenes, pero no sabía cómo. Yo veía imágenes así nomás y decía, no sé. Ya, esto, chao. Hay mucha música, digamos, que se generó. ¿Dónde podemos ver esto? Allá. Que se generó en esta época, ¿ya? También hay muchas alegorías, ¿ya? Respecto de, por ejemplo, son imágenes que un poco impactan, ¿ya? Aquí hay otra. Este era como el imaginario que recorría la mente de estas personas en esta época al haber existido tantísima muerte, ¿ya? Este cuadro es posterior, ¿eh? ¿Ya? Y se ve como la muerte, porque, bueno, no era solamente ¿ve? Ahí está la muerte con todas las personas que se ha llevado, ¿ya? No era solamente la gente huyendo, ¿cierto? No era solamente la peste negra, sino que también eran épocas de guerras, ¿ya? Entonces era un panorama bastante desolador para muchas personas y eso significó que las personas se cuestionaron lo que realmente creían, ¿ya? Se dice que después de la peste negra, de la muerte negra, las personas reconsideraron sus creencias religiosas, ¿ya? Y hay historiadores que dicen que ideológicamente, ¿ya? En el ámbito de las ideas, el hecho de que estas personas cuestionaran a la Iglesia Católica, que era quien imponía su ideología sin cuestionamiento, porque también tenemos que reconocer, o sea, saber que en esta época había persecución a las personas que pensaran diferente, ¿ya? La Iglesia Católica, que Ash, era, de la cabeza. que era como la autoridad, les perseguía, ¿ya? Entonces no existía un cuestionamiento crítico a el poder de la Iglesia Católica. Cuando esto recién ocurre, se producirá eh, la famosa reforma luterana, que para algunos historiadores marca el paso de la Edad Media al mundo moderno, porque ya no hay una única forma de ver el mundo, sino que se abren las posibilidades de las nuevas religiones, ¿cierto? Los protestantismos, calvinismo, anglicanismo, ¿ya? El tiempo pasa demasiado rápido, ¿ya? ¿Algún comentario, pregunta, duda? Stop chat. ¿Jóvenes? Se me pierde Cuando pasó la peste negra, usted dijo que como que se dieron cuenta que la muerte no discriminaba, entonces dejaron de discriminar tanto a los pobres, o solamente se dieron cuenta de la muerte. Sucedió que, por ejemplo, la clase
no se habla de clase trabajadora, porque en este caso eran campesinos que trabajaban mucho, estamos claros, ¿cierto? Pero no se habla de clase trabajadora porque esa palabra se utiliza para referirse a los trabajadores industriales de siglos después. Pero el gran campesinado tuvo una actitud que hasta antes era como de obediencia, ¿ya? Y no crítica. Entonces, a partir de esta peste negra, al darse cuenta de que los poderosos también morían igual que ellos, entonces hubo una especie de podríamos llamarle insolencia, Revelación. de insolencia y de burla, ¿ya? Hacia los poderosos. Entonces, en estos poemas que cantaban en estas danzas de la muerte, de las danzas macabras, las letras, las poesías que aparecen, ya que están en otro idioma, pero están traducidas algunas, se burlan de los reyes. Se burlan de los reyes. No es que los poderosos siguieron discriminando, ¿cierto? Pero los trabajadores, los campesinos, empezaron a tener una actitud crítica, cada vez más crítica, ¿ya? Hacia el poder, hacia los poderosos. Quiero mencionar un elemento, ya que también es importante, porque estamos averiguando, ¿cierto?, las causas del fin de la Edad Media. ¿Por qué podemos decir que la Edad Media empieza a dejar profe, de... Dígame. ¿Perdón? en este año creo que había habido un brote de peste negra en Mongolia, ¿no? Se dice que por allá empezó, que la peste negra empezó de esas zonas que, bueno, llegó a Italia por los mercaderes, pero se dice que empezó por esa zona, ya, de las estepas euroasiáticas, que son Este el año, sur. tío. Ah, ahora, este año. Sí, hubiera No un tenía brote. idea, no tenía idea ni sabía, ¿ya? Pero al menos se sabe que la peste negra empezó por esas zonas justamente de esta zona de las estepas euroasiáticas, yo tengo entendido, ya que son planicies que están entre actual Rusia y China. Quiero mencionar un elemento, ya, que también es importante para considerar el fin, admitir, ya, el chat, ¿no está el chat? Ahí está el chat. Sí, pues justamente es como, a mí también me impactó, digamos, cuando la primera vez que conocí estas imágenes. Ya, lo que quiero mencionar es el manejo de la información. ¿A qué me refiero? A que en esta época de la Edad Media, ¿ok?, la mayoría de la población era analfabeta. Entonces, los que tenían acceso a los libros, a saber leer y escribir, era la clase del clero, ¿ya? Los clérigos, los monjes y sacerdotes eran quienes tenían acceso a el conocimiento, a la palabra escrita, ¿ok? Esta palabra escrita era principalmente en idioma latín, ¿cierto? Como herencia del Imperio Romano, el idioma latín, ¿ya? Entonces, el idioma latín era como el idioma culto. Cuando surge esta nueva clase social, que es la clase de los burgueses, los empresarios, los comerciantes, los banqueros, todas estas personas también necesitan, ¿cierto?, de saber leer y escribir, porque para llevar cuentas hay que saber sumar, pero también hay que saber leer y escribir. Entonces, se dice que en esta época ya no hay un monopolio, un control absoluto de la palabra por la clase clerical, digamos, los monjes y sacerdotes, sino que hay una nueva clase, un nuevo grupo de personas que también tienen acceso a la palabra escrita. Y esto significa que la ideología, las imágenes que se envían desde la cúspide hacia abajo, como ha ocurrido siempre, ya no hay una única
un único núcleo ideológico que emanan las imágenes o palabras. ¿Ok? Hay una nueva clase que también emana su propio relato. Esto comienza a generar la demanda, ¿cierto?, de libros, ¿ya? Entonces, en esta época de las consecuencias de la peste negra, hay una nueva literatura, es decir, hay mayores cantidades de lectores, de personas que leen, sube, ¿cierto? Porque los comerciantes, los artesanos, en la ciudad se empieza a generar mayor cantidad que es capaz de leer, ¿ok? Estamos hablando del fin de la Edad Media. Y bueno, este proceso ya tiene un cambio también revolucionario y radical cuando se, entre comillas, invente, porque fue un invento es generalmente algo que existe y que se mejora, ¿ya? A eso se le llama invento. En este caso, el invento de la imprenta significará que esta clase de monjes, ya que eran los copistas, quienes copiaban a mano los textos en latín o traducían del griego al latín, ya no será la única, ¿cierto? Entonces, a través de la aparición de la imprenta, estamos en presencia de un nuevo elemento cultural, ¿ya? Que es el libro como lo conocemos hoy en día, que también con la tecnologización, ¿ya?, de los últimos 10, 15, 20 años también ha sido como cuestionado, porque ya sabemos que existe el libro electrónico, ¿cierto? El Kindle, el iPad, los PDF, ¿cierto? Hoy en día los libros no son 100% papel, sino que también tenemos libros en los computadores, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos varias como elementos culturales, ¿ya?, para avisarnos de que hay un fin de la Edad Media, ¿ya? Estas consecuencias de la peste negra significarán que Europa pasará luego de esta gran crisis, ya que tiene componentes económicos, poblacionales, demográficos, políticos, como hemos visto en la crisis del sistema feudal, espirituales, religiosos, ya con este tema de el cuestionamiento a la ideología dominante, y con la aparición posterior de la imprenta, ya no se está hablando de que están las cosas, principalmente ya se deja atrás la civilización, la cultura agraria, rural de la Edad Media, y estamos en las portas, es decir, en las puertas, en los inicios de lo que se llama los tiempos modernos, ¿ya? No es, en la historia no hay una única causa, no es un único hito el que marca el paso de una época a otra, ¿ya? El fin de la Edad Media está consignado por diferentes hitos, fechas, ¿cierto?, que ya la hemos mencionado en estas clases, ¿cierto? El descubrimiento, entre comillas, de América, la conquista de Bizancio por los turcos, ¿cierto? Pero también estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, la aparición de la imprenta. Hay personas que dicen que fue tan radical en el cambio cultural de Europa como el descubrimiento de un nuevo continente. También el fin del monopolio ideológico de la Iglesia Católica, ¿cierto? Porque ya con la aparición de la imprenta y la divulgación de muchos libros diferentes, no controlados totalmente por la Iglesia, está la aparición de nuevas ideas. Y cuando hay nuevas ideas, la gente puede pensar, entre comillas, libremente, y puede crear o pensar, imaginarnos nuevos mundos. ¿Ok? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Muchachos, muchachas. No, Estoy leyendo el chat. Profesor, ¿algún comentario?
No solamente comentar que me da la impresión que existió como un cambio radical a nivel cultural acerca del tema de la muerte. La muerte empezó a ser vista de otra manera, de otra forma. Y como decía el profesor, era la situación, ¿cierto? Era el caso en que se nivelaban, ¿cierto?, las clases sociales. Entonces, eso me llama bastante la atención. Y lo otro que podría aportar, que en realidad en la antigüedad se veía mucho y se rendía mucho el culto a la muerte, se ocupaban mucho atuendos, ¿cierto? Y recuerdos funerarios. Eso me llama mucho la atención. Claro. Eh, yo, bueno, siempre los animo a que sigan por su propio interés investigando, buscando información, ¿cierto? Pero en YouTube hay algunos documentales sobre este tema de la danza de la muerte que obviamente lo explican más detenidamente, detalladamente, en una hora, hora y media. Y les recomiendo que busquen, ¿ya? Para que ustedes traten de comprender cómo las otras personas veían el mundo en una época de total incertidumbre, ¿ya? Nosotros en este año de pandemia un poco hemos podido sentir en un porcentaje así pequeño estos grandes miedos que son los miedos de la humanidad, ¿cierto? El miedo a la muerte. Una vez que la muerte, pero arrasó con todo, ya la gente no le tenía miedo a la muerte y creía que podía salir a danzar con ella, ¿ya? Es un poco eso lo que pasó en esta Edad Media, ¿ya? Un cambio, un cambio cultural. ¿Por qué la gente le tenía tanto miedo a la muerte? Se preguntarán. Porque la ideología dominante, es decir, la Iglesia Católica de aquel entonces, imponía la idea del infierno, del castigo eterno. Entonces la gente tenía verdad miedo a la muerte porque decía, bueno, yo he sido un pecador, qué sé yo, me portaba muy mal, si muero me voy a ir derechito al infierno. Eso la gente creía. La Tal vez muerte hoy como un día ya no se castigo. cree. Claro. Eh, hay muchas, claro, también la gente lo veía como que se le estaba castigando aquí en la tierra por todos los pecados que cometían, ¿ya? Entonces, después de esta famosa peste negra, hubo como una especie de relajo, un relajo moral, ¿ya? Y la gente tuvo menos escrúpulos para, por ejemplo, para los negocios, ¿ya? Fue una época también en la cual los cristianos, ¿ya? Por ejemplo, los grandes banqueros de Italia empezaron a prestar dinero ya eh, con mayor confianza, digamos. Decían, bueno, ya, si se puede, si total nos vamos a morir, qué sé yo. Entonces, eso. Hay muchas músicas de la danza macabra que se le llama, ¿ya? Pero hay que, por ejemplo, hay un símbolo, una imagen que a mí me quedó grabada alguna vez, que era como que eh, aparecen muchas imágenes, por ejemplo, de mujeres ancianas, ¿ya? Casi sin pelo, totalmente arrugadas, muy viejas, pero embarazadas, ¿ya? Porque estaba esta imagen de que de la muerte sale la vida y que la vida lleva a la muerte. Entonces, bueno, sepan ustedes que hay investigaciones sobre este puro tema, ¿ya? Donde tratan de entender por qué la gente tenía estas creencias, ¿ya? En la próxima sesión, que va a ser la última, ustedes van a trabajar para entregar su trabajito, ¿ya? Y veremos ya lo último que es la llamada recuperación económica, que es principalmente las nuevas rutas comerciales, que provocarán que haya un Cristóbal Colón que tuvo la idea de viajar hacia el occidente en esta ruta comercial de querer llegar a el extremo oriente, ¿cierto? Las Indias, ¿ya? Y también la idea de el fortalecimiento de las llamadas monarquías autoritarias, ¿ya? Político, el poder político pasa de los señores feudales
a los reyes de territorios ya considerados nacionales. ¿Ya? Entonces es un interesante proceso de también tener en cuenta para ver el paso de la Edad Media a los tiempos modernos. ¿Cuáles son los cambios que provocaron el fin de la Edad Media y el inicio de los tiempos modernos? Jóvenes, ¿alguna pregunta, comentario? No, o sea, lo que escribí en el chat. Hay que avanzar en la casa, ¿cierto? Hay que avanzar en la casa y se termina en la próxima clase. ¿Ya? No se termina en la casa. Lo vamos a terminar en la próxima clase, Camilo. ¿Ya? Ahora, el que quiera avanzar y avanzar en la casa, obviamente igual está bien, no hay problema. ¿Ya? Pero vamos a dejar reservado el tiempo de la próxima clase para terminar, ¿ya? Para que terminemos la actividad. Y vamos a hacer solamente esa actividad, ¿ya? Yo tenía pensado que hiciéramos otra actividad, pero pienso que es mucho, ¿ya? Para no torturarlos. Ah, Profesor, Oración. dígame. 32 alumnos presentes en la clase. Yo creo que es una de las mejores quórum que hemos tenido, ¿no? Así es. Estamos casi todos. ¿Cuántos? Son Ahora, Max, 33. el 33, sí. Oh, miren. Jóvenes, entonces, bueno, mucho gusto de ver sus nombres en la pantalla. Veo sus nombres nomás con la expresión del Camilo y la Linei. Estén muy bien. Como ya lo sabemos, estamos terminando este módulo y también terminando el año, ¿ya? Así que muy agradecido de ustedes. Profesor, Dígame. necesito por favor que deje de compartir pantalla. Vamos a detener la grabación enseguida. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía? Sí, está compartiendo pantalla todavía. Oh, Ahí no está, tenía ni... ahí sí. Ya, ya, dele nomás, a desconectarse. Ya, muchachos, nos Chao. estamos viendo. Saludos a todos. Profesor, muchas gracias por su clase, muy entretenida, Chao, profe. muy interesante. Chao, muchas gracias a usted, profesor. Y gracias a cada uno de los que se conectó. Y desconéctense para que